En un mundo cada vez más globalizado, es normal encontrar empresas que actúan a nivel internacional. Pues bien, vamos a tratar de cuáles son las fases de internacionalización de la empresa y qué impacto puede tener sobre la estructura financiera de las mismas. En cuanto a las formas de acudir o de relacionarse con los mercados extranjeros, es decir, los mercados que no son domésticos del mismo país de donde es la empresa, pues podemos hablar, por ejemplo, del comercio, es decir, una empresa que importe o que exporte del exterior. Bien, pues esta forma de relación puede ser directa o indirecta, es decir, una empresa puede exportar directamente al exterior, por ejemplo, una empresa española puede exportar a China de forma directa o puede, es decir, que se lo vende directamente al consumidor final o puede hacer una exportación indirecta vendiendo a un distribuidor chino. Esta es la forma más sencilla, la primera forma de entrar en los mercados extranjeros, a través del comercio. Luego, normalmente, una vez que se ve que el mercado pues, responde de forma positiva, la empresa puede pensar en invertir allí para tener la producción más cercana al mercado. O también puede ocurrir que en un país pues, la producción sea más barata. Entonces, una empresa española puede decidir hacer una fábrica en China para luego repatriar o exportar desde China otra vez al mercado español. Entonces, normalmente las inversiones indirectas están relacionadas bien con la producción o bien con la distribución. Es decir, que una empresa puede construir, por ejemplo, almacenes de distribución o tiendas en el exterior para poder facilitar su comercio directo. En muchos países lo que ocurre es que no está permitido, o puede que no sea conveniente, realizar una inversión directa en solitario, porque se asume mucho riesgo, muchas veces es lo que he comentado, que no está permitido y te exige el gobierno del país que tengas socios de ese país, pues por ejemplo como ocurre en China, que una empresa española no puede invertir sola en China, sino que se tiene que aliar con empresas de allí. Entonces esto se llama una joint venture. Ahí, en este caso, lo que pasa es que la empresa extranjera pierde parte del control del negocio, pero a cambio pues se asegura tener un conocimiento del mercado y de los problemas administrativos que suele existir, pues mayor, puesto que cuenta con un socio local. Otra forma de relacionarse con el exterior es pues a través de la financiación o la inversión en mercados financieros internacionales. Claro, normalmente las pequeñas o medianas empresas no acuden a la financiación, es decir, no captan recursos en los mercados financieros internacionales o no invierten sus excedentes en los mercados financieros internacionales. Normalmente esta participación a nivel global está reservada pues, a empresas muy grandes, a los bancos y a los gobiernos, que son los que suelen captar la financiación mediante emisión de activos en los euromercados, por ejemplo. Bien, el hecho de trabajar en países extranjeros pues tiene una serie de riesgos adicionales. No solamente los relacionados con la mera actividad comercial, sino también por el hecho de que se trabaja en divisas diferentes. Por ejemplo, en China pues no tienen euros, sino que tienen yuanes, o en Estados Unidos pues tienen los dólares. Y el hecho de tener que comprar y vender en una divisa que no es la propia, pues conlleva una problemática básicamente porque la tasa de intercambio de las divisas se modifica continuamente. Es un mercado que es muy líquido, es el mercado más grande, el que mueve más dinero todos los días, son trillones de dólares lo que se mueven todos los días, y hace que, pues que el precio del euro dólar pues fluctúe. Por ejemplo, cuando se creó el euro, el tipo de cambio era de 1,1 más o menos, luego llegó a bajar por debajo de 0,7 y luego llegó a subir a casi 1,6. Entonces, esto implica que se asume un riesgo, porque yo puedo vender una mercancía en dólares que me van a pagar dentro de 3 meses, normalmente no se paga al contado, y cuando me paguen dólares dentro de 3 meses, yo no sé a ciencia cierta cuántos euros voy a tener, porque yo los dólares no los quiero para nada, yo vivo aquí en España, cambiaré los dólares por euros, pero como me van a pagar en 3 meses,
yo no sé cuál va a ser el tipo de cambio dentro de 3 meses. Y si me pagan dentro de 6, pues lo tenemos peor. Entonces, estas fluctuaciones en el tipo de cambio, pues tiene un riesgo asociado pues tanto al comercio como a la inversión directa como a la financiación o inversión, es decir, a las 3 formas de relación con el exterior que hemos visto. En el caso del comercio, pues es el ejemplo que acabo de mencionar en cuanto a las cuentas a pagar y a cobrar. En cuanto a la inversión directa, pues tengo el valor de los activos. Si yo tengo una fábrica en Estados Unidos, por ejemplo, el valor de esa fábrica lo tengo valorado en dólares, pero cuando yo luego haga la consolidación contable, lo tendré que transformar a euros. Es decir, que el valor de la fábrica puede subir o bajar, no porque la fábrica en sí se modifique, sino simplemente porque el tipo de cambio se haya modificado. Y luego, por ejemplo, también a la hora de repatriar beneficios. Un riesgo es primero que me dejen repatriar beneficios, que no me hagan un corralito o que no me hagan una ley que me impida traerme el dinero que he ganado en Venezuela, por ejemplo, traérmelo a España. Pero incluso aunque me dejen, luego lo tendré que transformar a euros. Entonces, si el tipo de cambio se ha modificado y el euro se ha apreciado, pues implica que voy a traerme menos dinero. Luego, en cuanto a la financiación o inversión en mercados internacionales, pues evidentemente tengo el coste de la financiación y el rendimiento de la inversión que se modificarán en la medida en que se modifique también el tipo de cambio. Y además tenemos el riesgo económico. Este riesgo económico realmente afecta a todo el mundo, participe o no en los mercados internacionales. Por ejemplo, si de repente el yuan chino se deprecia o el gobierno chino decide actuar para que el yuan chino se deprecie, de pronto todos los productos chinos valdrán menos. Con lo cual, pues los importadores españoles pueden decidir comprar en China esos productos y venderlos aquí, claro, más baratos, puesto que el yuan se ha depreciado. Y eso puede tener un impacto negativo sobre las industrias nacionales, puesto que tienen que competir con un producto que de pronto es más barato de lo que era. Industrias nacionales que no tienen por qué tener ninguna relación con el mercado internacional, simplemente, bueno, si operan en un mercado pues que es susceptible de realizar importaciones de otros países. Tenemos, por lo tanto, una serie de incertidumbres de riesgo por operar con divisas, con lo cual una empresa que opera en los mercados internacionales debe comprender las variables que influyen en las fluctuaciones de tipo de cambio para saber obtener una expectativa de si la divisa se va a apreciar o se va a depreciar, conocer métodos de predicción, con lo cual está relacionado con lo anterior, aunque no solamente hay que conocer las variables, sino también es necesario conocer métodos para aplicar, para relacionar esas variables con el tipo de cambio. Es fundamental cuantificar el riesgo de tipo de cambio que está asumiendo la empresa y conocer métodos para neutralizar el riesgo de tipo de cambio. Por ejemplo, utilizando derivados financieros o utilizando también tipos de gestión de cobros y de pagos, por ejemplo. En definitiva, se trata de saber gestionar el riesgo de tipo de cambio, eso resulta fundamental, puesto que el no hacerlo puede suponer graves pérdidas para las empresas.